Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Y bueno, pues vamos iniciando con esta mesa de análisis, a quien le agradezco especialmente a nuestro invitado esta mañana, al ex senador, empresario, reconocido líder político a nivel nacional, don Jorge Luis Preciado, en este momento integrante de este proceso histórico e inédito en el Frente Amplio Opositor para buscar precisamente el cargo como representante de este proceso, reitero, rumbo a la presidencia de la República. Don Jorge Luis Preciado, bienvenido, ¿cómo estás? Bien y de buenas, aquí saludándote temprano, muy contento, la verdad. A veces la gente me pregunta que a qué me dedico cuando me dicen empresario, me suena así como medio raro. Yo produzco blueberry y zarzamora y una fruta que es muy rara que se llama dragon fruit y la exporto a Canadá, a Estados Unidos, a parte de Europa. Y además tengo un criadero de jabalís, ¿verdad? De jabalís y otro de pavos reales, así que aprovecho el comercial si algún día quieren tener un pavo real en su casa, barato para los amigos y con eso puedo seguir haciendo un poco de pre-campaña o pre-campaña para que no nos sancione el INE y el Tribunal Electoral con estas resoluciones chukis que yo le llamo, ¿no? Saludo a todos, buen día. Gracias, don Jorge Luis Preciado. Y bueno, como contamos siempre con el valioso comentario, la opinión de nuestros analistas políticos, de nuestros periodistas, líderes de opinión, agradezco la presencia del presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, don Miguel Ángel López Farías. Miguel, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sé que estás trabajando. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, un abrazo para ti y con el gusto, el placer de reencontrarnos con don Jorge Luis Preciado, que, bueno, pues si le sobra un pavo real para Navidad, yo creo que todavía hay chance de que engorde. Un abrazo. Claro que... Gracias a don Miguel Ángel López Farías. Un abrazo. También tengo el placer de recibir a don Arturo Ramírez Hernández, director general editorial del periódico El Capitalino. Don Arturo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos en la mesa, por supuesto, a don Jorge Luis Preciado, quien tuvimos la oportunidad de charlar hace un par de días y pues muy contentos e interesados. Tiene muy buenas ideas, muy buenas propuestas, sobre todo muy conocedor de ciertos temas que definitivamente siempre enriquecen no solamente a la sociedad, sino pues con estas ideas podría dar un buen rumbo al país. Y bueno, pues un tema también muy interesante, esta parte del Instituto Nacional Electoral, el presidente de la República y todo este tema que le va a importar, por supuesto, a la sociedad. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, don Arturo. Y agradezco, tengo el placer también de recibir a un colega abogado, a un reconocido consultor jurídico, un analista político y columnista del periódico El Financiero, don Carlos Javier González Robles, que nos acompaña esta mañana en esta mesa de análisis. Bienvenido, señor licenciado. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Julio, buenos días a ti y a toda la mesa. Es un honor estar con ustedes compartiendo esta mañana. Gracias, gracias. Bueno, pues iniciamos ahora sí esta mesa y bueno, quiero pedirle a nuestros analistas si son tan amables de iniciar una primera ronda de 3 minutos en relación al primer tema que tiene que ver estrechamente con pues, las medidas cautelares hacia el Ejecutivo Federal, obviamente este tema hacia las corcholatas y las restricciones que el INE ha pretendido establecer de último momento y a última hora y bajo condiciones muy extrañas frente a los miembros del Frente Amplio Opositor. Iniciamos con el señor licenciado don Carlos Javier González Robles. Abogado, adelante, te escuchamos. Gracias, mi querido Julio. Bueno, pues la verdad es que, mira, yo creo que ha sido sorpresivo en algún momento dado la decisión que ha tomado el instituto, porque, por lo menos desde mi perspectiva y en una perspectiva estrictamente jurídica, está haciendo la validación de una serie de ilegalidades que están cometiendo todos, no solamente los de un lado ni los del otro, simple y sencillamente porque están realizando actos que, mira, parecen ser actos anticipados de precampaña o de campaña, parecieran
se ven como tal, los participantes se conducen de esa manera, de un lado y del otro, y simplemente el INE pues, ha decidido que no, que todo está bien y que tienen que seguir ahí nada más con unas medidas cautelares, que algunas tienen sentido, ¿no? Como el hecho de que todo se haga, pues de alguna manera un poco más privada, en un entorno mucho más cuidado, que no sean eventos públicos grandilocuentes como los que luego se dan, que los vemos sobre todo del lado de Morena, ¿no? Que estamos viendo los eventos de Adán Augusto y los eventos de Claudia Sheinbaum, que son verdaderos actos no de precampaña, sino de campaña auténticamente. Entonces, en un primer acercamiento, yo creo que por lo menos el INE se quedó corto. Habrá que ver cómo viene posteriormente, si es que hay algún tipo de recurso. Agradezco el comentario, la opinión jurídica del señor licenciado don Carlos Javier González Robles. Procedo a preguntarle al director editorial del periódico El Capitalino, a don Arturo Ramírez, la visión, ¿qué opinión le merece a los periodistas? ¿Qué opinión podría compartirnos, don Arturo? Sí, muchísimas gracias, Julio. Bueno, pues realmente coincido muchísimo con lo que dice Carlos. Es prácticamente ya actos de campaña, sin llamarlos así. Es como las secciones que de repente por ahí el Ejecutivo Federal se inventa, pero que al final del día sirve para utilizar los ataques, sobre todo pues a una mujer que es de alguna forma la adversaria. Y es que mira, Julio, una mayoría integrada por los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indapel, Infante González y el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, pues coincidió precisamente en que este tipo de procesos partidistas pueden vulnerar la equidad de la contienda si se permite su desarrollo sin regulación alguna. Y esto pues, son algunos mecanismos inéditos que los partidos están utilizando para poder definir en colaboración con la ciudadanía su participación en el próximo proceso electoral hacia la presidencia de la República en 2024. No obstante, pues han considerado que invalidar la convocatoria y suspender en su totalidad este proceso, pues es una medida excesiva, ya que es posible salvaguardar la equidad en la contienda sin inhibir la participación política de la ciudadanía en los diferentes procesos partidistas que ahorita se encuentran en curso. Además, que siguen vigentes las prohibiciones consistentes en que no se realice la propaganda o actos dirigidos a solicitar el respaldo para obtener la candidatura para un cargo de elección popular. Así que bueno, pues a grosso modo no se pueden utilizar las prerrogativas de radio, de televisión, de los partidos políticos para difundir o posicionar estos procesos partidistas ni a las personas que participan en ellos. Pero bueno, pues también en alguna entrevista que sostuve con un exconsejero del Instituto Nacional Electoral, evidentemente lo que él decía es que pues al final del día Morena, digamos, tiene cierta ventaja frente a los que apenas están arrancando por el Frente Amplio, pero que de alguna manera es una campaña ya prácticamente, y esto evidentemente está lacerando tanto a las autoridades, a las leyes sobre todo, y la ciudadanía lo que se está generando pues es una confusión importante que pues el ciudadano ya no sabe realmente qué va a pasar en los próximos meses porque ya se están anticipando desde antes, Julio. Claro, sin lugar a dudas, un desgaste innecesario, una recurrente violación a nuestro marco jurídico constitucional en materia electoral. Y bueno, pues ante la opinión, la indiferencia o la complicidad de algunos funcionarios del INE que están, no debo especular, que están resolviendo de una manera muy sorprendente. Pero bueno, quiero aprovechar para preguntarle al líder nacional de la Academia de Periodistas de Radio y Televisión, don Miguel Ángel López Arias, prestigiado comunicador, periodista de gran reconocimiento a nivel nacional. ¿Qué opinión le merece a la sociedad civil legalmente organizada, a la comunidad de los periodistas y comunicadores, este contexto político tan adverso, tan sui generis, don Miguel Ángel? Gracias, querido Julio. Bueno, pues no deberíamos, y lo digo con mucho pesar, no deberíamos llamarnos sorprendidos por lo que estamos viendo. El presidente de la República desde el día 1 llegó para desmantelar las instituciones. Nuestro drama gira en torno a las rutas de salida. Las leyes están siendo vulneradas, prostituidas, manoseadas. El Instituto Nacional Electoral, a pesar de poco más de 1 millón de mexicanos marchando por las calles, el INE no se toca, pues el INE se tocó. Y el resto de las instituciones, todo este andamiaje viene siendo desmantelado para instaurar un régimen que dure 20, 30 años. En el desayuno que sostuvimos con Jorge Luis Preciado, dijo
absolutas verdades, dentro de muchas ideas brillantes, quiero recuperar una. Él recurrió a la historia y creo que es hora de que abramos los libros de historia, googleemos para aquellos que están interesados en esos capítulos y revisemos el PRI de los 70s, de los 80s, está haciendo exactamente lo mismo. Posicionarse de la República para hacerla a su estilo, a su modo. La pregunta que nos tenemos que realizar aquellos mexicanos que estamos interesados, mexicanos y mexicanas que estamos interesados en que el país no se vaya al infierno, bueno, pues es exactamente qué vamos a hacer. Pero más allá de un tema de la sociedad civil, ¿qué van a resolver los que hoy encabezan una propuesta de oposición? Vemos, sí, que mediáticamente existe una Xóchitl Gálvez, pero hasta este momento Xóchitl Gálvez, y lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, es la mujer meme y responde bien al presidente porque son del mismo corte. No estoy demeritando el trabajo de Xóchitl, pero por ejemplo, un Jorge Luis Preciado que ha colocado sendas banderillas para marcar rutas de salida. Bueno, pues tendríamos que entonces los medios de comunicación comenzar a hacer una labor como caja de resonancia, caja de cristal, para que estas ideas lleguen y marquen lo que estamos necesitando, un antídoto ante lo que está ocurriendo con el presidente de la República y el desmantelamiento de las instituciones. Lo hizo Juárez en su momento, lo hizo Porfirio Díaz en su momento, lo hizo el PRI con el maximato, lo hizo el PRI de los 70, de los 80. Entonces, perdón, no nos tenemos que llamar sorprendidos. Si algo debemos hacer las y los mexicanos es aprender de la historia y comenzar, bueno, pues aplicar aquellos pernos en el andamiaje que permitan que esto no se venga abajo, queridos amigos. De acuerdo, Miguel Ángel, sin lugar a dudas, un análisis puntual, objetivo y contundente, pero quiero escuchar de viva voz la opinión de don Jorge Luis Preciado, su comentario, su reflexión, su experiencia en este polémico proceso de selección del Frente Amplio Opositor. Ha habido pues muchas versiones que giran en torno desde la plataforma que no arrancó en tiempo y en forma. Ha habido problemática con la recolección de 150,000 firmas, hay especulación sobre pues obviamente algunos temas partidistas, pero qué mejor escuchar la opinión de don Jorge Luis Preciado. Adelante, señor licenciado, lo escuchamos. Mira, empiezo por el inicio. Yo soy abogado, por supuesto, hice la especialidad en constitucional y en derecho parlamentario. No puedo apartarme de ese perfil sin dejar de reconocer que efectivamente, si nada como pato, ¿verdad? Y vuela como pato y camina como pato, pues seguramente es un ganso, ¿eh? Entonces, realmente, por supuesto que es una precampaña, eso es clarísimo, ¿no? Y por supuesto que los órganos electorales deberían de regularlo y sancionar parejo, eso es la aplicación estricta de la ley. Lo que pasa es que no lo hicieron con las corcholatas y la oposición pues se dio cuenta y dijo, oigan, pues tampoco estamos tan mensos como para no hacer nada, ¿no? Entonces, y honestamente no querían hacer nada, también hay que decirlo, ¿no? Solo fue hasta después de la elección del Estado de México, donde de pronto dijeron, oigan, como que esto de perder 23 gobernaturas, si fueran directores técnicos de las elecciones hubieran corrido al 10º partido y no llegar hasta el 23 y volver a perder la Cámara de Diputados. Entonces, realmente es una reacción a dos cosas. Primero, el presidente se da cuenta que no está cumpliendo en muchos de los temas del país, economía, crecimiento económico cero, 185,000 muertos, el tema de feminicidios, el narcotráfico metido en todas las estructuras del Estado. Entonces, se da cuenta que esto es un caos y dice, bueno, ¿qué hago para distraer la opinión pública? Pues echo a andar mis precandidatos, adelanto la elección presidencial y cuando menos acuerden, pues yo ya tengo a 4 tipos muy posicionados y una mujer para que me sucedan y obviamente la cuarta T se defienda a través de estos comités de defensa, yo les digo de la revolución porque es el término que le puso Cuba, Venezuela le puso comités de defensa de la revolución bolivariana, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que para no agarrar parejo y dejar que todo el mundo corra, pues todo el mundo está haciendo como que es, pero no es. Que hay 2 antecedentes muy importantes en el caso de Michoacán con Raúl Morón y en el caso de Guerrero con el senador, hoy papá de la gobernadora,
que les retiraron la candidatura precisamente por no comprobar gastos anticipados de campaña, fue por la comprobación, ni siquiera fue por el propio acto anticipado, en primer lugar. Entonces sí, por supuesto es una simulación, una ficción jurídica, lo que están haciendo y no me puedo yo apartar de eso. En segundo lugar, creo que sí hay un nuevo diálogo en el país, pero el diálogo se está discutiendo, y ustedes lo están discutiendo en términos buenos, en el sentido de que ya hay tiro cantado y que la oposición despertó y que la sociedad civil está respondiendo y creando alguna alternativa, una salida a este desfogue de autoritarismo regresivo, diría yo, pero quienes estamos adentro nos estamos dando cuenta que viene un choque de trenes entre una sociedad civil que voltea y ve a una de las precandidatas y dice, no, pues esta es la que se ve que puede despegar, y los partidos políticos que no quieren abandonar el status quo, de decir, oigan, pues yo tengo 30 estructuras estatales, 400 municipales, 5 gubernaturas, 200 alcaldes y cientos de diputados locales que pensamos diferente. Y yo creo que viene un choque durísimo entre lo que está pensando la sociedad civil que va a pasar y lo que realmente puede pasar. Porque ustedes, esta elección ni siquiera son primarias globales, esta elección es una primaria semicerrada, donde hasta para votar por un candidato tienes que registrar tu credencial y tienes que registrar tu foto. Pero además, si quieres ser candidato, tienes que registrarte y además contar 150,000 firmas de gente que dice que va a apoyarte a ti, violando toda la secrecía del voto, etcétera, etcétera. Pero además, vienen 3 filtros. El 8 de agosto, primer filtro para el que no junte las firmas, yo creo que se va a ir más de la mitad de los compañeros. Segundo filtro, el 15 de agosto, una encuesta que no sabemos ni quién fregado la va a hacer, pero que va a decidir quiénes son los 3 punteros. Y todavía vamos a llegar al 3 de septiembre con 2 métodos de elección. El 50% una encuesta que tampoco sabemos quién la va a hacer, y el 50% es quien gane en las urnas. Y si quedan 50-50, ¿quién va a decidir quién es el candidato? Entonces, y yo lo que creo es que estamos generando todos los incentivos para que la gente nos mande a la chingada y digan, estos están simulando, igual que la simulación de Palacio, donde el 5 de septiembre aquel señor se va a ir a dormir, va a levantar su encuesta ahí en la almohada y va a despertar otro día y decir quién es el ganador de esa contienda. Tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo, porque le estamos generando una expectativa tremenda a la gente, que en la realidad, en los hechos, con solo leer la convocatoria, no es tan real ni tan efectiva como pudiera ser. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge Luis Preciado. Sin lugar a dudas, tu análisis es muy puntual, es objetivo y contundente. Quiero aprovechar esta segunda ronda para preguntarle al señor licenciado don Carlos Javier González Robles su percepción respecto de un tema que ha preocupado y que ha generado, yo diría, alarma a nivel nacional: la presencia de los grupos de la delincuencia organizada, la intimidación, el manejo de recursos también. ¿Qué esperamos? ¿Qué nos esperamos los mexicanos en este proceso de 2024, señor licenciado Carlos Javier González? Mira, Julio, yo creo que es importante reconocer que estos grupos delincuenciales son, en términos de, como decía Ferdinand Lassalle, factores reales de poder. Puede gustarnos o no gustarnos, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es una realidad que todos los días se manifiesta en las narcotienditas, en las extorsiones a paleterías, en los levantones, en todo lo que tú quieras mencionar. Aquí es importante saber que estos malos pues tampoco van juntos, ¿no? Así como estamos ahorita viendo que hay un frente de un lado y otro frente del otro lado, con los malos va a pasar lo mismo. Y a mí hay una cuestión que me preocupa. Yo veo muchas similitudes con lo que pasaba en 1994. Un presidente empecinado en poner a su candidato, pase lo que pase, un presidente poderosísimo como lo fue Carlos Salinas, un presidente con un control total y absoluto del aparato de su partido como lo era Carlos Salinas, pero un presidente que dejó de ver cómo jugaban los malos. Bueno, hay algunas crónicas, algunos libros que dicen que porque alguien de su familia decidió también jugar con los malos y quería quedarse con el negocio, y que por eso las cosas finalmente se decantaron hacia donde se decantaron el día 23 de marzo. Que ese día lo que pasa es que nunca se ha sabido la verdad. Hay quienes dicen que se trató de un asesino solitario, hay quienes dicen que detrás del asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio estuvo Juan García Ábrego,
que pertenecían en aquel entonces a un cártel, me parece que era el cártel del Golfo, que estaba siendo marginado desde hacía tiempo ya por el presidente Salinas y por su gobierno, y decidieron actuar, y bastó una bala para cambiar absolutamente todo, y esa fue la forma en la que ellos votaron. Y ahora yo lo quiero traer a lo que ha pasado en México. ¿Qué ha pasado en México? Se ha dado de manera descarada el beneficio de parte del gobierno a favor del cártel del Pacífico. Por lo menos eso es lo que pareciera ser, como lo hemos visto, en detrimento de otros cárteles, ¿no? Como puede ser el cártel Jalisco Nueva Generación, que han tenido manifestaciones que no hay que soslayar. Mira, ¿qué pasa cuando tú haces un atentado contra el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México en las lomas de Chapultepec, la zona más protegida? Y todo parece llevar a que fue el cártel Jalisco Nueva Generación por alguna razón quien lo hizo. Segundo atentado con un intento de magnicidio contra el periodista más influyente de este país, que se llama Ciro Gómez Leiva, en la colonia La Florida de la Ciudad de México, también igualmente protegida, igualmente vigilada. Y según los primeros indicios, sin que esto sea ya una confirmación, porque pues no han avanzado absolutamente nada más que agarrando a 13, 14 pelados por ahí que aparentemente eran, pues son piezas muy menores. Lo que pasa es que existen también algunos indicios de que podría haber alguna vinculación con el cártel Jalisco. Yo lo que quiero saber es si realmente son tan incompetentes estos cárteles como para no poder lograr un atentado con lo que querían, o si están mandando mensajes, de decir, oye, aquí estamos y nosotros también vamos a jugar. Y yo creo que en este sentido es uno de los pocos factores que el presidente de la República, por lo menos hasta donde parece o que debería de ser, es uno de los factores que no está controlando. ¿Cómo van a jugar los malos? No lo sabemos. Esperamos que jueguen de alguna manera, que lo hagan dentro pues, de un marco no violento, ¿verdad? Que bueno, es a la mejor antinatura lo que yo estoy diciendo, pero yo creo que tendríamos que tener claramente que esta no es una elección que nada más se vaya a determinar si es Xóchitl o si no es Xóchitl, si es Claudia o no es Claudia. Hay muchos factores que juegan. Juegan los gringos, juegan las iglesias, juegan el ejército, y juegan los malos. Yo sí creo, Julio, que los malos tienen una infraestructura a nivel nacional, ya lo vimos en Chilpancingo hace escasos 10 días, que tienen también una base social, que esa base social se moviliza, que esa base social se manifiesta. Entonces, yo sí creo que es un factor que estamos dejando un poco de lado y que es muy, muy, muy preocupante, porque habrá que saber por qué juegan de la manera en la que juegan, cuáles son lo que ellos van a necesitar, lo que van a requerir, cuáles van a ser sus requerimientos y sobre todo de qué manera van a jugar. Totalmente de acuerdo, señor licenciado Carlos Javier González Robles, columnista del periódico El Financiero. Le pido a continuación al director general editorial del Capitalino, don Arturo Ramírez, su comentario sobre este fenómeno en donde la delincuencia ha tomado por asalto la paz social, ha desbordado a las autoridades, ha sometido a los gobernantes o ha negociado con algunos miembros de la clase política. Don Arturo, ¿qué opinión le merece este fenómeno? Así es, Julio. Bueno, pues hemos visto muchas veces que realmente el crimen organizado ha estado metido pues, en todas las entrañas desde el primer nivel del gobierno, ¿no? Pues inclusive quien en la historia periodística poco se ha sabido, al menos en este país, que un presidente salude a la hija de uno de los narcotraficantes más conocidos a nivel mundial, o que se haya soltado a su propio hijo en aquella situación del llamado Culiacanazo, en donde pues prácticamente se vuelve alguien cómplice, así lo dicen las leyes, ustedes no me van a dejar mentir, cuando está supuestamente alguien traficando drogas o que le sabe su actividad delictiva y que la autoridad lo suelte, pues de alguna manera ella se vuelve quizá una complicidad y que bueno, fue una orden precisamente del presidente. Hay que recordar que bueno, ese operativo lo encabezaba en aquel momento, pues ahora el gobernador de Sonora, don Alfonso Durazo, y que de alguna manera él pues dijo que estaba acatando las órdenes. Entonces, pues ya desde ahí te vas dando cuenta de que si está de alguna manera permeado el crimen organizado en los primeros niveles, pues ¿qué nos esperamos prácticamente en lo de abajo, ¿no? Y yo lo que te puedo decir es que el narco no solo ha multiplicado sus negocios, por ejemplo, hablaban de Michoacán, el aguacate o el limón, la industria pesquera, la maderera, el turismo, los taxis, los mercados de productos falsificados, las pollerías, la cervecería, en fin, o el reparto incluso del agua también,
pues ya el crimen organizado ha ensayado nuevos armamentos, desde las bombas con drones y su penetración en el ámbito político, y además que no se conforma con presionar a los gobernantes electos, sino que coloca a su propia gente al frente de los ayuntamientos o incluso en los siguientes niveles. Es lo que suele llamarse pues un narcoestado, y al principio del siglo, hay que recordar, en el año 2000, pues la cocaína era la división quizá más poderosa del negocio, lo señalan inclusive los especialistas en seguridad, y que aún hoy pues sigue siendo un importante papel. Llámese el fentanilo como quiera, pues la droga sigue siendo la gran fuente de rentabilidad, pero lo que se llama el cobro de piso, es decir, a la extorsión, o todo aquel que pues monta una tiendita, instala un puesto callejero o va en silla de ruedas vendiendo cigarrillos sueltos o algún otro producto, pues evidentemente esto también es el segundo negocio, digamos, más rentable, y que de alguna manera pues esto nos va mostrando un panorama de qué nivel está precisamente metido el crimen organizado. Es sabido inclusive que cuando vienen, por ejemplo, las elecciones, no me dejarán mentir mis compañeros, en años anteriores hubo inclusive más asesinatos, por ejemplo, de aspirantes a las candidaturas en los municipios, precisamente. ¿Por qué? Porque pues se cree y se presume que de alguna manera hay intereses, que no es precisamente la gente que vote por un candidato, sino simple y sencillamente es porque les interesa quizá a los del crimen organizado pues colocar a ciertas figuras para que desde ahí se les permita la operación. No es tampoco un secreto a voces que dentro del inclusive los propios cuerpos militares haya también una relación importante, y sobre todo, bueno, pues que ahora, al menos en este sexenio, pues se tiene controlados todos los puertos, los aeropuertos y todos los puntos importantes donde de alguna manera podría entrar o salir este tipo de mercancías ilícitas, y que de alguna manera pues la ciudadanía nunca se va a enterar, porque quizá la orden venga precisamente desde otros puntos, y lo más desagradable o lo más importante señalar es que no se tiene ningún registro de nada. Nosotros sabemos por ahí que agarraron un cargamento, pero eso, digo, para el tránsito de drogas es completamente... La DEA inclusive ha contrapuntado las cifras del propio gobierno federal, y esto pues nos habla de una delicadeza importante, Julio. Sin lugar a dudas, don Arturo Ramírez Hernández, director general del Capitalino, un análisis puntual, amplio, contundente. Vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos para las conclusiones del presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y sobre todo, el posicionamiento y las conclusiones de nuestro invitado de esta mañana aquí en Contrastando las Noticias. No le cambie, regresamos después de un pequeño corte comercial.
estamos de regreso en esta mesa de análisis político electoral, sin lugar a dudas, una mesa amplia, una mesa con temas complejos, con análisis profundo. Y qué mejor escuchar la opinión del líder nacional de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, don Miguel Ángel López Farías. Miguel, ¿qué opinión te merece todo este contexto tan enrarecido, este escenario tan polémico? Mira, Julio, he tomado nota de los apuntes de Carlos Javier González, del propio Arturo Ramírez. Faltaría escuchar a Jorge Luis Preciado, pero bueno, ya hemos tenido algunas líneas sobre lo que opina de eso. Aquí creo que tendríamos que comenzar por plantearnos algunas cuestiones. La más importante es por qué el presidente de la República ni siquiera negoció, decidió entregar, porque esto es lo que, citando a Jorge Luis Preciado, lo que gana como pato, camina como pato, hace como pato, y tiene plumas de pato, pues es pato. Decidió el presidente entregarle sendas regiones del país al crimen organizado. Nada más le falta traer una playera de Sinaloa al presidente de la República. Le hace falta nada más esto. ¿Por qué decidió entregarle? ¿En aras de qué? Mantener la paz, evitar más muertes, confrontación. Vamos, uno pensaría que el presidente pecó de ingenuo. No es así. Ojo, al entregar también la operación, no solamente de los cuerpos policíacos, perdón, se escucha ahí un ruido. Bueno, entregar la operación de los cuerpos policíacos, de los estados, de las gubernaturas, es porque no veo que el presidente se sienta débil frente al crimen organizado. Esto ya habla de una complicidad. Ahora, se ha sistematizado la cultura del crimen organizado, del narco, pues, en el país, al grado de que sea la música, sean las novelas, sean cualquier tipo de mensaje, van abocados precisamente a la sociabilización de las balas y del crimen. La sociedad, hay que también mencionarlo, ha aceptado también con un perfil de resignación el poderío de estas camionetas, de los monstruos, de los cowboys, de la operación económica en regiones michoacanas, de Zacatecas. Ya entendimos, parece ser, por parte de la sociedad, que el Estado mexicano no va a ser más. Ahora, durante muchos años, citaban a Carlos Salinas de Gortari, durante muchos años al crimen organizado no es que se le mantuviera a raya, pero había negociaciones, había acuerdos. Y eso no quiere decir que sea lo correcto, pero hay que entender, el crimen organizado tiene una moneda que utiliza todos los días, y la economía. O sea, a él le interesa el dinero, pero dejó de interesarle el dinero para que comenzara a interesarle el poder. El poder. Ahora, ya no solamente es aconsejar a qué candidato o candidata impulsan, sino es la imposición a punta de balas. Guerrero es el mejor ejemplo. Y no, ojo, no tengo pruebas para determinar que Evelyn Salgado es una narcogobernadora, pero perdón, tendría yo que ser muy estúpido como para, con todos los elementos, pensar que no lo es. Pero bueno, es un asunto de pruebas y de un Estado de Derecho que aquí se hace muy chueco frente al poder del crimen organizado. Entonces, el proceso electoral que estamos observando para el 2024 va a contar con este jugador. Ya lo tenemos, está hasta la cocina. Ocurrió en Sinaloa, ha ocurrido en Colima, la tierra de Jorge Luis Preciado, ha ocurrido en Jalisco. No hay una región del país donde no exista el sello, el timbre del crimen organizado con el cártel, el membreto, las siglas, la nomenclatura que ustedes me digan. Viene la gran pregunta, queridos amigos. Después, ¿cómo demonios les vas a quitar el gustito por el poder a estos? ¿Los institucionalizamos? ¿Los hacemos magistrados? ¿Los hacemos senadores? ¿Los hacemos presidentes? O sea, ¿qué es lo que sigue? O los hacemos un secretario de la Defensa, un secretario de la Marina. Y entonces sí, vamos a entrar, Dios guarde la hora, siguiendo la sabia conseja del PAN, de Acción Nacional, Dios guarde la hora que lleguen estos, y entonces sí, a ustedes que nos están escuchando, a los que opinamos distinto, pues nos pongan un balazo en la cabeza y se acabó la libertad de expresión.
Las mañaneras son el primer aviso. Hemos perdido esta ruta. Las mañaneras y las acusaciones del presidente, perdón, pues al buen entendedor, pocas palabras. Es la instrucción de que es tiempo de cacería. Lo de Ciro Gómez Leiva, bueno, porque es un personaje mediático, es un hombre con una visión nacional, periodística. Pero ¿cuántos llevamos? ¿Cuántas amigas, cuántos amigos, cuántos colegas llevamos? ¿A cuántos de los que estamos? En lo personal, a mí me han amenazado, y no tan lejos, los de la Unión Tepito. En alguna ocasión me fueron a ponerme hora. Vamos, aquí el punto es que no se ve por ningún lado, un antídoto, una fórmula, la fuerza del Estado. Carajo, hablábamos de la militarización, no fue un tema de escándalo, la militarización del país. ¿Para qué? Pues para nada. Si el crimen organizado es el que se militarizó al país, es el crimen. Entonces, aquí creo que tenemos que dejar la cartilla de los 18 años, aceptar que ya somos adultos y que como nación hemos permitido, ojo, no hablo ya ni siquiera del gobierno, como nación, como sociedad, invitamos a través de narcocorridos, de narconovelas, de usos y costumbres, de la idea de la camionetota, de las cervezas, de las morras, de las buchonas, del peso pluma y de cuanto estúpido, permitimos que normalizáramos la presencia de estos señores. Nada más falta que se haga oficial cuando le crucen la banda presidencial a una narco o un narcopresidente, amigos. Sin lugar a dudas, un comentario contundente, fuerte, profundo, crudo, muy real, en la voz de un líder nacional, en la voz de un periodista reconocido y respetado, de un hombre con fuerza, con valentía, con honor, don Miguel Ángel López Farías. Entramos en esta recta final de esta mesa de análisis. Ahora sí le pido a nuestro invitado, don Jorge Luis Preciado, nos dé su reflexión, nos comparta su opinión y nos dé a conocer su plataforma en este interesante, histórico e inédito proceso rumbo al proceso electoral 2024 a la presidencia de la República. Don Jorge Luis Preciado, lo escuchamos. Muchas gracias, doctor. Escuchaba a Miguel Ángel con mucha atención. Pensé que estaba platicándome la novela de Pérez Reverte, de La Reina del Sur, donde el gobernador de Sonora pretende ser presidente del país, ¿no? Y intervienen los gringos, ¿no? Pero bueno, mira, lo que nos da risa, porque pareciera novela, pero es una chingada realidad. Cuando Carlos decía, oye, Sinaloa, tú revisa el Pacífico, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Colima, Sinaloa, Sonora y las dos bajas, controladas por Morena, pues es como, ay, cabrón, ¿qué está pasando, no? Yo veo una delincuencia muy organizada frente a un Estado absolutamente desorganizado y en el que obviamente se fue al otro extremo. El primer extremo que yo acuso es el tema de Calderón. Calderón sale a hacer una estrategia contra el narcotráfico en el que no le avisó a nadie, agarró a los militares, los mandó a la calle, no depuró policías, no había inteligencia, no había estrategia, no había coordinación con los estados y municipios, no había coordinación con los norteamericanos, no había nada. Y para colmo de males, el principal operador del cártel de Sinaloa es el secretario de Seguridad, hoy preso en Estados Unidos. O Calderón, decía Diego, para no decirlo yo, o era cómplice, o era muy idiota, ¿no? Para no saber, con todo el sistema de seguridad que tienes en el país, para los que hemos estado dentro del CISEN, pues darnos cuenta de que tienes un secretario de seguridad que de cada 100 detenidos, pues 99 son de todos los cárteles y el 1% es del cártel de Sinaloa. Entonces creo que ese es un extremo muy grave. El segundo extremo, y no me refiero a no combatirlo, yo creo que se debe combatir porque ellos protestan cumplir y hacer cumplir la ley. Pero el otro extremo está peor también, es decir, el no hacer nada, ¿no? El de abrazos, no balazos, aquí no sucede nada, el narco es un mito cultural, y obviamente esta parte es muy delicada porque entonces mandas mensajes muy complicados, como el que se mandó en Sinaloa cuando la mamá de Guzmán Loera llega a saludarlo. Entonces, no, es que iba pasando y decidió saludarme. Pues no funciona así. Quienes hemos estado en giras presidenciales
sabes que hay un cerco aéreo de casi 100 kilómetros, nadie puede volar arriba, hay un cerco militar a 50, un cerco de la Policía Nacional o hoy Guardia Nacional a 20, y lo vas reduciendo, policía estatal, judicial, municipal, hasta que llegas al Estado Mayor Presidencial, que te circula más o menos 50 metros a tu redonda. Entonces no hay forma que alguien pueda llegar hasta ahí sin ser invitado, ¿no? Entonces yo hasta ahí dejaría ese comentario. Lo de Ovidio obviamente es un exceso. Y por supuesto, yo creo que de algo que decía Arturo Ramírez es que efectivamente hay poderes fácticos que no podemos ignorar y que han existido siempre, ¿no? La iglesia, los medios, el poder económico, los norteamericanos en esta idea de ellos de geopolítica, por supuesto, el tema del narcotráfico, pero lo que no había pasado es que todos esos poderes se quedaran así de pequeñitos frente a la delincuencia organizada. Es decir, ya no tenemos narcotraficantes queriendo pactar para que le pongan al director de la seguridad de un municipio. O sea, tenemos a delincuentes organizados que quieren poner gobernadores, que quieren poner alcaldes y que pueden financiar presidentes para tener el control total del Estado. Entonces, obviamente, si esto ya está pasando, digo, y obviamente todo el tema de la subcultura de la droga, por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años que aprobamos una ley para que no pasaran los corridos en la radio. Hoy no ocupas nada de eso, te metes a Spotify, puedes llegar a cualquier lado, pero además esta subcultura vende, ¿no? O sea, llega un momento en que tú abres las plataformas de Netflix o cualquier otra y te vas a encontrar con el Chapo en el espejo, la Reina del Sur, el Cártel de los Sapos, el Señor del Mal allá haciendo una, presentando a Pablo Escobar como un héroe nacional, ¿no? Cuando pues, es uno de los principales asesinos, ¿no? En Colombia durante muchos años. Entonces, realmente toda esta subcultura de la droga, también el Estado lo está permitiendo porque prefiere meter en los libros de texto gratuito que no hay problema que un niño de 5 años vaya en falda, porque si no atentas contra su libre desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Y entonces que un niño de 6, 7 años puede escoger uno de los 33 géneros que se reconocen por lo menos en España, en lugar de establecer y plantear valores como el rechazo a las drogas, como el rechazo a una posibilidad de decir, ponerle al niño lo que teníamos nosotros cuando estudiamos la primaria, que si salíamos una carrera de maestro, de doctor, de abogado, podíamos llegar a sobresalir y salir de esa pobreza en la que muchos nacimos, ¿no? Que mi futuro no iba a estar empeñado o ser narcotraficante o ser ilegal en Estados Unidos, como finalmente acabé allá durante 7 años. Entonces, si el Estado no empieza a transformar esta realidad y empieza a formar, a restablecer el tejido social, pues obviamente esto se va a terminar. Yo realmente veo con muchísima preocupación, digo, conozco el caso de Manzanillo, pero pregúntenle al Borrego Gándara, ¿dónde estaban sus operadores el viernes antes de la elección? Pues por supuesto que los levantaron a punta de pistola de sus casas, los guardaron el fin de semana y los regresaron el lunes. Y cuando el candidato les decía, oigan, ¿quiere que presentemos la denuncia? Lo primero que decían, sí sabes que fueron a mi casa y que me llevaron delante de mi familia y de mis hijos, sí saben que esos cuates saben dónde vivo, saben que me regresaron con vida y sabes qué va a pasar si pongo la denuncia. Pasó lo que pasó en Michoacán. Era tan grave el tema de Michoacán que uno iba a poner la denuncia penal al Ministerio Público y a otro día llegaba el narcotraficante con tu denuncia en la mano para levantarte y sacarte de tu casa y matarte, por supuesto. Entonces, obviamente llegó a un nivel en que la gente tuvo que iniciar un movimiento que también se distorsionó al final, que es el tema de los autodefensas. Entonces yo creo que no se está solo jugando el tema de quién gana la elección, se está jugando el futuro de un país que lamentablemente solo tiene que mirar al sur para ver lo que está pasando. Yo puedo criticar mucho los derechos humanos y demás excesos que ha cometido Bukele, pero la realidad es que cuando tienes un país como El Salvador invadido, ya controlado por los maras, la Sur 13, la Sur 18, haciendo referencia a estas calles de Los Ángeles, por supuesto que tienes que hacer algo, ¿verdad? Y tienes que recomponer el tejido social, y tienes que tener empleos bien pagados, y tienes que tener policías bien depuradas. Es decir, el problema es mucho más complejo de lo que parece. Y por último, yo no los quiero cansar, yo creo que hay un grave peligro para México. No sé yo yo creo que ahorita hay tiro cantado entre la oposición y el gobierno, pero también yo creo que si la oposición no se pone abusada y la gente voltea a ver nuestro proceso y cree que esto es una simulación
y cree que realmente no va a ganar el más famoso, sino el que tenga más estructura partidista o el que movilice más el 3 de septiembre o y que finalmente no coincida la percepción social contra el que supuestamente ganó en este resultado, yo creo que todo se va a ir al carajo y obviamente no vamos a tener una última oportunidad, como yo lo decía en el programa ayer de Denise Smith, porque los que sí le intelectúan un poquito, pues van a acabar fuera del país como le pasó a los 4 millones de venezolanos en Estados Unidos, a los 3 millones de cubanos que están allá y a los miles de colombianos que están llegando a México y a Estados Unidos. Y los que se quedan, pues son los que siguen recibiendo ciertas dádivas del Estado para seguir manteniendo el status quo que ellos le llaman combate a la pobreza, con una moneda que no sirve absolutamente para nada, aun cuando están nadando en petróleo allá en Venezuela. Entonces, el tema del narco es un tema muy delicado, muy de sentido común, quienes somos empresarios, o la llamada de extorsión, o el cobro de piso, y ya dijeras, bueno, le cobran piso al dueño del sembradío. No, le están cobrando piso, por ejemplo, en Tamaulipas, que yo fui coordinador en la intermedia, le cobraban piso al bolero, 20 pesos por cada boleada. Le cobraban piso al Uber, 200 pesos al día a los Uber. Le cobraban piso a los taxistas. Es decir, toda la sociedad toda la sociedad está ya invadida por parte del narcotráfico y obviamente el impuesto al narco, como se decía en Colombia, el impuesto de guerra, ¿no? Porque se decían que estaban en guerra con el Estado, pues te lo cobraban abiertamente. Entonces yo creo que no es un tema menor, es un tema que por supuesto va a jugar en esta elección y es un tema en el que debemos de estar con muchísimo cuidado. Miren, yo les voy a platicar una anécdota. A mí uno de los grupos militares me ofreció un billete para cuando fui candidato a gobernador. Y entonces, pues fue una gran sorpresa que llegara este abogado hasta mi oficina y me planteara este tema. Y yo lo primero que hice fue dos cosas. La primera, y hablarle a un abogado que había sido, que se dedicaba a delitos contra la salud, y para preguntarle si este tipo realmente era real o solamente estaba blofeando porque yo cayera en alguna de sus trampas. Entonces me dijo, lo entrevistó y efectivamente resultó ser uno de los abogados de uno de los cárteles y, y que el planteamiento sí era real. Y entonces, ¿qué íbamos a hacer o qué íbamos a decir? Y entonces nosotros optamos por decirles que no, ¿verdad? Pero con una forma suave, ¿sabes qué? No, pero si llegáramos a ocupar, pues te vamos a molestar, como para evitar la confrontación, ¿no? Entonces, porque luego la gente tiene la idea que negociar con el narco es sentarte con Michael Corleone, ¿verdad? Así bien elegante, que te va a decir, no, sí, la plaza de Nueva York es para ustedes y Las Vegas para nosotros. No, son cuates que están metiendo una raya de cocaína mientras hablan contigo, se chingan 10 whiskies y si les bajas la mirada, lo más seguro es que vendan un balazo en la cabeza. Entonces, no es el sicariato, no tiene nada que ver con los señores del narco de antes de 1985, ¿no? Entonces, realmente no es cuando los choferes llegan a controlar el narcotráfico o el jefe de sicarios, estás hablando de otro planeta, otro mundo que el presidente no entiende y que muchos que están en este asunto no entienden. Yo tuve que hacer eso, rechazar esa oferta, por supuesto. No sé si la rechazaron los demás, pero en mi caso le tuve que notificar al INE para que si el día de mañana yo ganaba esa elección, y este cuate decía que me había entregado cierto dinero, el Instituto Electoral dijera, no es cierto, Jorge Luis nos notificó, el INE notificó a Gobernación, Gobernación me mandó seguridad personal, 12 elementos de la Policía Federal, tuve que sacar a mi familia del Estado para continuar una campaña solo y por supuesto otro amigo, José Luis, me mandó otros 15 elementos y otro amigo mío ahí me mandó 35 elementos de seguridad, es decir, andaba yo caminando con 60 agentes armadas para poder hacer una campaña a gobernador. Entonces, y por supuesto, el día del debate, yo le puse al candidato del PRI un video de un cuate que está siendo torturado y dice, yo estoy aquí porque el candidato a gobernador recibió lana del cártel de Sinaloa y por supuesto, por eso me tienen aquí amarrado y finalmente le presenté la foto de este cuate decapitado por otro de los cárteles para que el gobernador se diera cuenta que sí sabíamos que estaban recibiendo lana de uno de los cárteles y que lamentablemente ahí inició la descomposición brutal que tiene el estado de Colima hasta el día de hoy. Entonces yo creo, no se debe pactar, se debe ejercer la ley, pero se debe hacer con mucha inteligencia, con mucha capacidad, con mucha estrategia, con mucha coordinación y sobre todo con cuerpos policíacos absolutamente depurados. Sin lugar a dudas, don Jorge Luis Preciado, son temas muy delicados, son temas coyunturales en estos momentos, son temas que generan alarma, preocupación,
para los mexicanos, pero también alarma y preocupación para los empresarios e inversionistas que detonan la economía, que generan empleo productivo en este país. No es una casualidad que la fuga de capitales, que la cancelación de inversiones, no es una casualidad que grupos empresariales han dejado de confiar en territorio nacional y en nuestro país. Es algo preocupante para la economía nacional. Nos gustaría en próxima fecha, si su agenda se lo permite, claro, que nos permita volver a invitarlo, porque hay muchos temas de donde pudiéramos seguir platicando, no solo el ámbito electoral, el ámbito empresarial, el ámbito de la salud, el deporte, el sector social, que es algo fundamental en este momento. Nos gustaría seguir platicando con usted, claro, si su agenda se lo permite en próxima fecha. No me resta más que agradecerle estos minutos, agradecerle a nuestros especialistas, a los miembros de la Academia Nacional de Prensa de Radio y Televisión, su valiosa colaboración, pedirles un último comentario antes de despedir esta mesa de análisis. Inicio con don Carlos Javier González Robles y obviamente la ronda final con conclusiones y para poder despedir esta mesa. Adelante, señor licenciado. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a todos los invitados. Sin duda alguna, una mesa muy interesante que nos permite sacar conclusiones. Mira, sobre el primer tema de las medidas cautelares del IFE y la participación de los precandidatos, yo creo que ya todo se ha decantado y que la propia ciudadanía ya ha escogido de qué lado está. Por lo menos ya sabemos que hay unos de un lado y otros de otro lado. Creo que los indecisos cada vez son menos. Yo quiero, por lo menos es mi visión como sociedad civil. Si Xóchitl Gálvez no gana este procedimiento interno del frente, creo que se va a deslegitimar, porque independientemente de que se gane por las buenas, por las malas, por fama o por lo que tú quieras y mandes, siento que un porcentaje importante de la ciudadanía está viendo en Xóchitl Gálvez una posibilidad de que sea quien lleve a cabo el cambio. De esta manera, el que no ganara, creo que le quitaría totalmente, desde mi punto de vista, la posibilidad al frente de que ganara, independientemente de que fuera un procedimiento limpio o no. En la segunda parte, que me parece que es la parte más importante, creo que la Constitución nos da las respuestas. Mira, el artículo 29 de nuestra Constitución establece claramente qué se tiene que hacer en situaciones como las que estamos viviendo, en situaciones como las que en un país que está totalmente cooptado por el crimen organizado, totalmente cooptado por los malos. Oye, el artículo 29 de la Constitución da la salida, la da desde 1857, que es la situación de decir, vamos a declarar suspensión. En aquel entonces llamaban de garantías, ahora sería de derechos fundamentales, con una serie de lineamientos que establece el propio artículo 29, que es por tiempo determinado, solamente determinados derechos, solamente en determinadas regiones del país. En mi perspectiva, no lo han hecho porque no han tenido los pantalones, porque siguen jugando a la política, porque siguen jugando a la popularidad, porque efectivamente tenemos la posibilidad, las armas jurídicas que la Constitución nos da. Yo creo que si hubiera un mensaje poderoso de alguno de los candidatos o de algún presidente o presidenta, lo que vaya a ser la próxima vez, de tener el valor de suspender estos derechos en alguna parte, puede ser la zona de tierra caliente de Michoacán, no tiene por qué ser en todo el país. Sería un mensaje muy poderoso decir, vamos a suspender la libertad de tránsito durante tanto tiempo y vamos a poder catear todos los transportes. Claro que están encima todos los defensores de derechos humanos, obviamente es darle a la izquierda pues una serie de elementos para que vuelvan otra vez con... Pero tenemos que reconocer que oye, ya por las buenas, ya por las malas, ya negociamos, ya les dijimos, ya los mandamos a Estados Unidos, ya los dejamos, no funciona, no ha funcionado ninguna estrategia. Entonces, yo creo que lo que necesitamos, sea quien sea, del partido que sea, sí creo que necesitamos un presidente de la República que tenga el valor de hacer lo que la Constitución le mandata, lo que la Constitución le ordena y le permite. Creo que eso sería en beneficio de todos. Estas mis conclusiones, Julio, y a todos los demás invitados. Ha sido un honor compartir con ustedes. Le agradecemos los comentarios y la conclusión a don Carlos Javier González Robles, prestigiado abogado, consultor político y sobre todo columnista del periódico El Financiero. Muchas gracias, don Carlos Javier. Y bueno, pues hemos escuchado el comentario, reitero, de don Carlos Javier González Robles. Procedo a pedirle al director editorial del periódico El Capitalino, a don Arturo Ramírez, su opinión, su comentario, su reflexión y su conclusión sobre estos dos temas tan polémicos y preocupantes para la democracia y la paz social en nuestro país. Don Arturo, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Julio, y bueno, muy agradecido también por intercambiar opiniones con mis compañeros en la mesa.
Yo evidentemente tengo dos preocupaciones. La primera, pues, es en cuanto a la situación electoral que vive el país. En algún momento, si ustedes recordarán, Andrés Manuel López Obrador ocupó, digamos, lo que hoy Xóchitl Gálvez, pues, está haciendo. Todos los foros, los reflectores, y de alguna manera hubo una esperanza de parte de la sociedad y por eso es que gana hasta ahora. Pero realmente no votó toda la ciudadanía. El problema aquí es que precisamente la gente ya tiene que ver, no por las cuestiones de las dádivas, los recursos son finitos y desafortunadamente ante la fuga de capitales, la violencia que se vive, las malas decisiones que se toman en el gobierno y la imposición que pudiese haber en el 2024, podrían de alguna manera desincentivar para futuras elecciones. Y estoy hablando no solo de las federales, sino también de las intermedias. Esta situación podría ser muy grave, así que bueno, yo creo que quien quede debe de una vez trabajar para que en el mensaje es que todos los políticos se unan a quien abanderen precisamente sea la o el candidato. Segundo, que la ciudadanía realmente también se comprometa, porque es una realidad que hay muchos críticos, pero me encantaría saber si votaron o no votaron. Ese es el punto. Y aquí el candidato debería, quien quede como aspirante, debería de verdad de hacer una sinergia y de llamar al voto. Creo que ahí podría ser una de las formas de, pues, hacerle una mosca, una buena competencia a el aparato del Estado. En esta parte, pues, lo que se ha visto desde el Frente Amplio, desde mi punto de vista, es que a veces podría sonar como, de alguna manera, una desunión y esto pues no es conveniente ni para el partido, ni la oposición, ni por supuesto el electorado. Eso es lo que tendría yo que comentar en la cuestión de las elecciones. Para el otro punto, bueno, pues evidentemente, como bien decía Jorge Luis y Miguel en algún momento, Carlos, pues la historia no se equivoca. En los 80s Colombia vive una situación en donde pues ya prácticamente el Estado estaba cooptado precisamente por el crimen organizado y tuvo que entrar a Estados Unidos para poder de alguna manera liberar un poco esa situación. En México, pues cada vez vemos más violencia. Es cierto que el crimen organizado tiene de alguna manera pues tomadas algunos lugares, algunas plazas, pero cada vez la violencia se va agudizando. Estamos viendo ya prácticamente situaciones de narcoterrorismo, aunque no se quiera decir porque no convenga, pero ya utilizar bombas y matar gente inocente, de alguna manera, pues eso en cualquier parte sabemos que es terrorismo. Aquí pues no se dice porque entrarían unos seguros, porque se irían inversionistas, en fin, sí generaría un problema más grave. Pero hay que ser realistas. La violencia cada vez va siendo tan grande que va a empezar a utilizar más situaciones y en más lugares, donde haya una metrópoli más, donde haya más ciudadanos. Y entonces obviamente el número de víctimas crecerá. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar lo que Colombia precisamente. Esa es una situación muy grave y que ojalá y de verdad, pues, como decían, el gobierno se faje los pantalones para que de alguna manera esto se vaya terminando, se vaya limpiando y de alguna manera todos tengamos una mejor vida y más segura, por supuesto. Julio, muchísimas gracias con todos y agradecido a ti por la oportunidad que me das de expresarme. Don Arturo Ramírez Hernández, director editorial del periódico El Capitalino, te agradezco mucho siempre tus comentarios, gracias por la reflexión, gracias por esta valiosa conclusión que nos compartes. Vamos en la recta final con el líder nacional de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, don Miguel Ángel López Farías. Miguel, una última reflexión y tu conclusión antes de terminar esta mesa. Te escuchamos. Gracias, querido Julio. Bueno, poco puedo añadir. Se han esgrimido enormes ideas. Otra vez tenemos un mundo de diagnósticos. El llamado que creo que todos deberíamos estar realizando es a la reflexión, al análisis sobre este nivel de descomposición que priva en México. No se ha visto desde hace décadas un nivel de descomposición, de degradación social, de poco aprecio por la vida. Jorge Luis Preciado mencionó algo sobre la educación de los niños, este falso libre albedrío que nos está llevando a exceso de consumos de drogas, a la permisibilidad sin contención, en fin, creo que estamos viendo una crisis tremenda. Poco puedo añadir, insisto, se han escrito cosas interesantes y lo único que, si me permites, es felicitar a Jorge Luis Preciado, a tu convocatoria, querido Julio Jiménez, porque es el
Primero, el primero de las figuras públicas que convida sus ideas en una mesa de periodistas. Y lo digo porque bueno, hemos buscado a Xóchitl Gálvez y no, pues está muy entretenida armando memes. Enrique Lamadrid nos tiene la agenda. Yo ya no te digo las corcholatas, en fin. Creo que es importante asomarnos a la agenda de Jorge Luis Preciado. Es importante porque tampoco hay que irnos con la finta de que todo está dicho. La suma de ideas, de diagnósticos y de mejores opciones y de salidas de rutas de escape para este país tienen que ser masticadas por la opinión pública, digeridas por la opinión pública para una mejor decisión para el próximo año. Así que bueno, pues te felicito, Julio, felicito a Jorge Luis Preciado, a Arturo Ramírez, a Carlos Javier González Robles por esta increíble arena de ideas. Un abrazo para todos. Agradezco el comentario de nuestro líder nacional de la Academia de Periodistas de Radio y Televisión, don Miguel Ángel López Arias. Agradezco a todos y a cada uno de los especialistas que hoy nos acompañaron. Agradezco especialmente a nuestro invitado especial, don Jorge Luis González. Gracias, don Jorge Luis Preciado. Permítenos molestarte en próxima fecha para que abordemos los temas que nos quedaron pendientes de analizar, Jorge. Yo nomás quería hacer una acotación para Carlos Javier González. Mira, yo entiendo el crecimiento de Xóchitl y no soy ciego, por supuesto, pero si tú me hubieras preguntado hace un mes quién sería el candidato de la oposición, lo más probable es que te hubiera dicho que Lili Téllez, porque obviamente iba encabezando las encuestas y hoy no está en la discusión pública. Y si no fuera ella, hubiera sido Santiago Krill. Obviamente sí despierta cierto, cuando no tienes demasiadas opciones, pues el que se siente afectado por el Estado, pues busca la opción más rápida y más cómoda. No quiere decir que siempre sea la mejor. Sin embargo, nos queda tiempo, 40 días, y yo creo que podemos demostrar en esos 40 días, no solo que podemos ganar el likes o el me gusta en el Twitter o en el Instagram, sino que además y queremos llegar a los debates por una sola razón, para que la gente sepa cuál es la forma de pensar de cada quien y cuál es la agenda de cada quien, que en muchos de los puntos, que lo digo como gente emanada de Acción Nacional por 29 años, yo no comparto con Xóchitl esa visión centroizquierdista o ultraizquierdistas en la que muchos de sus planteamientos se parecen más a los de Morena que a los que se pueden parecer a un partido de centro, como se define el PRI, o de izquierda moderada el PRD, o de derecha, como en algún momento se le vio a la Acción Nacional. Danos tiempo, y yo tengo la certeza que al 15 de agosto, sin lugar a dudas, voy a estar entre los primeros 3 compañeros para disputar la final el 3 de septiembre. Y el 3 de septiembre, sí, yo sí se los digo muy claro, nadie ha movilizado más votos que yo. Fui operador de Felipe, fui operador del presidente Fox y he operado por lo menos para 15 de las gobernaturas ganadas por Acción Nacional, desde Corral hasta Tamaulipas, incluyendo Gabino Cue y, por supuesto, Carlos Joaquín allá en Quintana Roo. Esa parte sí la dominamos muy bien, nos dedicamos a eso de manera profesional y por supuesto, aún hay tiempo. Como decía el clásico, aún hay más. Pues ahí está ya el posicionamiento de don Jorge Luis Preciado en este contexto, reitero, inédito, histórico, pero permíteme hacerte una propuesta, Jorge. Bueno, nos vemos en 15 días y vamos analizando cómo va el comportamiento de este proceso con una de las mesas de nuestros miembros especialistas de la Academia Nacional de Radio y Televisión. ¿Te parece bien? Muy bien, un placer. Buenos días. Compromiso hecho. No me resta más que agradecerle a usted su participación, su presencia. Ya viene la mesa del maestro Nelson Vargas. Platicaremos de los importantes resultados en materia deportiva. Soy Julio Jiménez y les agradezco como siempre su presencia y su participación en redes sociales. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas. Regresamos.